Aleluya. Le estamos dando la bienvenida a la teleaudiencia de Telemundo Internacional, presentando el programa Poder, Fe y Poder, con el pastor Nahum Rosario. Así que esta es la iglesia Maranata. Le vamos a bendecir con una palabra de Dios. Le vamos a predicar el evangelio sin compromiso, el evangelio que salva, que sana, que prospera, que cambia, que bautiza y que prepara a la gente para el cielo. Un aplauso a nuestra audiencia. Un grito de victoria. Diga: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gracias. Abra su Biblia a Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15. Y estamos hablando sobre la realidad del pecado. ¿Por qué ese silencio sepulcral? Pues vamos a enterrar el pecado. Amén. Dice el verso 12 de Santiago 1: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos un espíritu de gracia y de revelación para que podamos traer el consejo de Dios, el testimonio de Dios acerca de la realidad del pecado. Que tú nos enseñes a vencerlo y que nos enseñes a cómo ser más que victoriosos en esta realidad que es común a todos los hombres, en el nombre del Señor. Amén. Hoy estamos hablando sobre la concepción del pecado. En la enseñanza anterior hablamos acerca de la raíz del pecado. Y dijimos que la raíz del pecado es el egoísmo, es el orgullo, es buscar gratificar nuestros propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Si alguna cosa me ha liberado a mí, ha sido entender esto: que las cosas que vemos afuera, los hechos que la gente llaman pecado, no son la raíz del pecado, son los síntomas. Y que hasta que la persona trate con la raíz del pecado, no podrá vencer lo que está afuera. Me ha liberado a mí en un sentido de que si hay una cosa que yo estoy tratando de evadir en mi propia vida personal, en mi trato con mis semejantes, en mi trato con mi esposa, en mi trato con mis hijos, en mi trato con todo el mundo, es evadir, ser totalmente libre del egoísmo, ser libre del orgullo, ser libre de siempre estar pensando en mí, en mi relación con otra persona. Y es tanto así que cada vez que esa tendencia quiere manifestarse en uno, viene la revelación del Espíritu Santo: es pecado. Pero no es adulterio, pero es egoísmo. No es hechicería, pero es egoísmo. Oh Señor. Por lo tanto, usted no me va a oír a mí diciendo: yo tengo el ministerio más poderoso, yo tengo los cantantes más ungidos,
Yo tengo la carpa más grande. ¿Se acuerdan lo que destruyó a los generales de Dios? Yo tengo la mayor asistencia en mis campañas. Aleluya. Y aparentemente es para darle la gloria a Dios, pero la línea es muy fina. Podemos estar buscando atención hacia nosotros mismos, gratificando nuestros deseos, nuestras ambiciones. Y eso es pecado. Es pecado cuando yo pongo el bien mío por encima del de mis hijos o el de mi esposa. Y eso es lo que trae las divisiones. Y yo entiendo que aún dentro de mi iglesia hay gente que dice: yo quiero ir de fe, pero usted no puede creer si usted está en pecado. Es más, la fe no funciona si usted camina en egoísmo. Yo quiero prosperidad. Bueno, es que si usted es egoísta, usted no piensa, usted quiere prosperidad para usted. Usted no está buscando primero el reino. Pues si usted es libre del egoísmo, le va a venir, porque no le va a hacer daño. O sea, yo quiero que tú entiendas esto. Dios te ama y te quiere tanto, a ti querido, y a ti mi audiencia. Te quiere tanto que Dios no te va a dar lo mejor del cielo si te va a llevar al infierno. Dios prefiere que estés aquí enfermo. ¿Cómo? Enfermo, pobre, desventurado, triste, y que pases la eternidad con Él en un eterno paraíso. Y no que Dios te corone aquí de bienes y misericordia y de cuánta bendición hay, y que en el proceso tú te olvides de Él y te vayas al infierno. ¿Qué ganó Dios? Te perdió. ¿Qué tú ganaste? Lo perdiste todo. No me miren así con esa cara tan evangélica. Hello. Yo estoy hablando de un evangelio que es práctico, un evangelio que es inteligente. Porque ¿de qué le vale al hombre que se gane todo el mundo y al fin pierda ¿qué? Su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? Señor, tengo poco tiempo, tengo 1 hora. La concepción del pecado. Vamos a hablar un poco sobre la tentación, porque la tentación tiene que ver con la forma como se concibe el pecado. Y quiero, en mi primer punto, describir qué es tentación. Tentación es una demanda a una necesidad o a un deseo natural. Hello. Tentación no es otra cosa que una demanda a una necesidad o a un deseo natural. Prefiero predicar con ejemplo. Jesús está ayunando 40 días y 40 noches. Satanás sabía que él tenía una necesidad normal. No había comido. ¿Con qué viene Satanás? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Comer pan no es pecado. Pero si como pan fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Si como para la gloria de Dios. Y cuando no como para la gloria de Dios. O sea, no hay nada equivocado con la necesidad o por un deseo natural. Vamos a poner otro ejemplo. Okay. Hay una persona, hay una mujer que está soltera y tiene la necesidad de un marido, o tiene un deseo natural de afecto, y eso es bello, eso se le debe, eso es normal que una mujer saludable o un hombre tenga una necesidad de ser amada o de ser satisfecha en las alturas del amor romántico. Es un deseo natural que no lo puso el diablo, lo puso Dios. Dios puso tanto el deseo como la necesidad. Ahora viene la tentación. La tentación es satisfacer esa necesidad fuera de la gloria de Dios y fuera de la obediencia a la ley de Dios. O sea, si satisfaciendo esa necesidad o ese deseo, yo dejo de amar a Dios y dejo de cumplir la ley de Dios, entonces es pecado. O sea, hay cosas que no son pecado por el hecho, sino por lo que representan. Y yo quiero hacer algo bien claro, porque aquí vamos a ver. La Biblia dice que cada uno es tentado en el verso 14 cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere que le corrija algo. Esa palabra concupiscencia es deseo. Deseo. Pero es una palabra que se llama deseo intenso. Es un deseo intenso por algo. Aunque ahí usaron la palabra concupiscencia, que siempre da la apariencia de pecado, está incorrecta. Vamos a leerlo en esta forma. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo o de su propia necesidad. O sea, yo no peco porque en mí ya había pecado, como antes se entendía esto. Bueno, la gente peca cuando de su propia concupiscencia es atraído. No, en mí no había pecado. En ti no había pecado. Lo que había era un deseo. Lo que nos turba es la palabra concupiscencia. Si tú tienes una Biblia en inglés, dice lust, pero esa palabra lust es deseo. Deseo intenso. Desire, strong desire. O sea, el deseo en sí no es pecaminoso. El deseo en sí lo puso Dios. El deseo por tu comer lo puso Dios cuando te hizo. Aleluya. El deseo por tu beber lo puso Dios cuando te hizo. Pero Él no lo puso ahí para que tú te emborraches y pierdas tu dignidad humana y andes por ahí arrastrado, no como un hijo de Dios, sino como un hijo de Satanás. Todo depende de cómo tú escojas satisfacer ese deseo. El deseo sexual Dios lo puso en cada uno de nosotros, para que el hombre y la mujer se complementen, y para que llenáramos la tierra con una descendencia santa para Dios. Eso fue. O sea, eso no fue para que se manifestara fuera del matrimonio, o yo me hiciera un acto sexual contra natura, como es el homosexualismo, el bestialismo, la pedofilia, o el bestialismo, o el homosexualismo, o el lesbianismo. O sea, el problema no es el deseo, el problema no es la ansiedad, el problema es la forma como Satanás viene. ¿Y qué hace? Él viene a tentarme, y él, lo único que él puede usar para tentarme es mi propio deseo. Y en la forma como yo responda a él, voy a ser atraído y seducido. Y como Satanás me conoce y sabe cuál es mi necesidad y cuál es mi deseo natural, entonces él viene a tratar de usar eso mismo para que yo me salga de la voluntad de Dios y del amor a Dios, y yo peque, porque eso es pecado. Amén. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? O sea, ¿cómo es que se concibe el pecado? Y esto es tan cierto para pecadores como para salvos. O sea, el hecho de que tú seas salvo no te mete a ti en una categoría en referencia con el pecado. Cuando tú eres tentado, lo que sucede es que cuando Satanás pone esa demanda a tu necesidad o a tu deseo natural, tus sentidos son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3, Pablo, hablando de nuestra madre Eva, dice: pero temo que como la serpiente, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, en inglés feelings, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Para qué es que viene la tentación? Para bregar con tus sentidos, para bregar con los sentidos normales y lógicos que hay en mi carne, que Dios los puso. Dios puso mis ojos para ver, mis oídos para oír, el tacto para tocar, gloria a Dios, el olfato para oír, digo para oler. Esos son sentidos. Pero ¿sabe qué sucede cuando viene la tentación? Satanás viene como una serpiente astuta para extraviar mis sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y en vez de usar mis sentidos para la gloria de Dios o para satisfacer a Él, los uso para satisfacerme a mí mismo, para gratificar mis deseos por encima de la voluntad de Dios. Vamos para algún lugar, y después que usted salga de aquí no debe pecar más nunca.
En esta mañana yo prediqué sobre la voluntad. Tú tienes una voluntad libre que Dios te dio. Ahora, cuando viene la tentación de Satanás a cualquier persona, al salvo o al no salvo, viene la tentación a tus sentidos. A tus sentidos. O sea, a usar tus sentidos, porque es por ahí que el diablo te puede agarrar. Ahora, si tú eres sincero contigo mismo, tú sabes que tu mente te dijo, eso es pecado porque estás transgrediendo la ley de Dios. Tu razonamiento te dijo, no hagas eso porque vas a perder la bendición de Dios o vas a ir al infierno. Y hay una lucha dentro de la persona. Pero sucede que si tú eres carnal o sensual, los deseos de tus sentidos, tus feelings, tus sentidos, tienen más peso que la lógica de lo que la inteligencia de Dios te dice. Tiene más peso que lo que el razonamiento de tu voluntad dice. Y entonces tú terminas cediendo tu voluntad en vez de ceder tu voluntad a lo que tu mente y tu razonamiento dice que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Tú cedes tu voluntad a los sentimientos, a satisfacer lo que los sentidos quieren y desean, satisfacer un deseo antes que hacer la voluntad de Dios. No importa como yo lo diga, tienes que comprar esto después. Pues tienes que escucharlo muchas veces. Ahora, escucha esto. ¿Qué tentación? Mis sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como que tú pecas, los ojos, los oídos. Ahora, número 3. Los sentidos son alimentados por esta sugerencia diabólica. La tentación es una sugerencia, no es un mandamiento. Tampoco la tentación es algo que tú no puedes vencer. O sea, tenemos bien claro lo que la Biblia dice. Que justamente con la tentación da la salida. Y dice, y nadie es tentado más allá de lo que su naturaleza pueda soportar. O sea que tú tienes una voluntad. Por eso es que Él no empieza por la voluntad. Él empieza por tus deseos. Él empieza por tus necesidades. Para violentar tu voluntad. Para que tú cedas tu voluntad a Él en vez de cedérsela a Dios. Amar a Dios y a cumplir su ley. Los sentidos empiezan a ser alimentados por las palabras del enemigo. Bueno, un ejemplo de esto. Viene la serpiente, el diablo, donde Eva. ¿Y qué sugerencia le dio? ¿Sabe Dios que el día que comáis de ese árbol? Pero antes de eso ya Eva había estado mirando el árbol. Y dijo, el árbol es bueno para comer. Es bueno para alcanzar sabiduría. Por alguna razón Dios me lo prohibió. Y ya ella empezó a irse de la sincera fidelidad a Dios. Entonces Satanás encontró una puerta abierta. Y entonces empezó a alimentar sus sentidos. El sentido del orgullo. Ella vio ese árbol, nunca lo había visto tan lindo. Hasta que Satanás se lo sugirió. Hombres que están aquí, que me están viendo por la tele, ¿cuántas veces usted pasó por el lado de esa mujer y no la vio? Y un día la encontró más linda que nunca. Y si usted no reprende al diablo, y si usted no se para firme, termina cayendo en adulterio con esa bruja. Porque cuando caiga con ella no se da cuenta, se va a dar cuenta que no era tan linda como el diablo le dijo, o como usted creyó que era, mientras estaba engañado por el diablo. Alguien puede decir amén si quiere. Y con la misma pasión que la amabas, terminas odiándola. Los sentidos son alimentados por esta sugerencia diabólica. Y si tú no paras esa sugerencia diabólica con tu voluntad, porque tú tienes voluntad, tú eres un ser moral libre. Si tú no
resistes al diablo inmediatamente y mantienes tus sentidos en la palabra de Dios, lo próximo es, se va a establecer en tu mente una fortaleza. Estoy hablando de la concepción del pecado. 2 Corintios 10, 4 y 5. Yo quiero que ustedes lo vean. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino son poderosas en Dios para la edificación para la destrucción de fortalezas. Ahora, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, si tú no controlas las sugerencias diabólicas, si tú no las resistes, si tú no tomas control de tus sentidos, si tú no estás bien definido en que tu propósito primordial en esta vida es darle gloria a Dios y vivir para Él y no satisfacer o gratificar tus deseos personales, entonces lo próximo es que hay un proceso de alimentación por las palabras del diablo. Cuando le dice a Eva, sabe Dios que el día que coman serán como dioses. Fortaleza mental en su vida. Ahora, cuando estos pensamientos se apoderan de nuestra mente porque no los echamos fuera, van a ser pensamientos sin control que producen dos cosas: imaginaciones del pecado y segundo, argumentos para justificarlo. Ok. Dice el verso 5 de argumentos, derribando argumentos. Habla de altivez. ¿Qué es altivez? Orgullo, egoísmo. Y dice que estas cosas se levantan contra el ¿qué? Contra el conocimiento que Dios te dio. Y tú sustituyes el conocimiento que Dios te dio por el conocimiento que el diablo te está trayendo. Ya Dios le había dicho a Adán y a Eva que ellos eran como Dios. Pero Satanás vino y le reinterpretó lo que Dios había dicho. Ellos no se satisficieron con la definición de Dios. Dependieron de Satanás para definirle lo que Dios había dicho. Y Satanás nunca te debe explicar la palabra de Dios. Dios es quien dijo que es adulterio, que es fornicación, que es tentación y que es pecado y que es orgullo. Ahora, hay una altivez, hay argumentos y altivez que se levantan con desconocimiento de Dios. Ahora, esos argumentos y altivez hay que llevarlos cautivos a la obediencia. Esos pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia, porque esos pensamientos son los que se van a convertir en pecado. Ok, los pensamientos sin control, que son resultados de la sugerencia diabólica, alimentando tus sentidos o tus sentimientos, se convierten en ti en dos cosas: imaginaciones o argumentos. La palabra argumento del verso 5, la palabra argumento del verso 5 se traduce en dos formas. Se traduce en la Biblia en inglés, se traduce como imaginations. Casting down imagination, imaginaciones. Pero yo fui a la raíz en el griego y esta palabra se puede traducir perfectamente imaginaciones, pero perfectamente argumentos. Tanto la Biblia en inglés como la Biblia en español, cada una tiene un sentido de lo que significa esta palabra. Pues como yo soy bilingüe, pues entonces el Espíritu Santo me dio algo, que los pensamientos sin control producen en mí imaginaciones del pecado. Diga imágenes. Ok. Que es lo primero que empieza cuando tus sentidos son sacados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué empiezas? A imaginarte.
Tú no puedes pecar si tú no te lo imaginas. ¡Qué macha! ¡Qué yegua! ¡Wow! Imaginaciones. Imaginaciones. Imaginaciones para robar ese banco. ¡Wow! Me veo en ese flamante automóvil cuando roba el dinero del banco. Imaginaciones. Imaginaciones. Y empiezas a imaginarte. Y empiezas a imaginarte. Porque Satanás te sembró lo que tú vas a hacer. Óigame, cuando le dijo a Eva, serán como dioses. Eva empezó a imaginarse. Wow, yo sé cómo es Dios. Yo lo he visto. Yo veo cómo el universo completo Él lo domina y lo controla. Wow, y me han dicho que seremos como Dios. Entonces, ¿por qué tengo que estar limitado a ser simplemente su hijo, su criatura? Y empezó a imaginarse. Santo el Señor. ¿Cuántos saben de qué yo estoy hablando? Pues entonces usted es un ángel o un demonio. Porque si usted está en la misma tierra que yo estoy, aquí no hay nadie, y tampoco en la televisión no hay nadie que no haya sido tentado y que al no tomar control de sus sentimientos o sus pensamientos, los próximos son un chorro de imaginaciones. Por eso es que es una fantasía, porque son imaginaciones que no siempre son concretas y no siempre se van a cumplir exactamente como el diablo te dijo que se van a cumplir. Por eso el que peca, wow, se imagina, con esta mujer no soy feliz, pero cuando me case con aquella, wow, vamos a vivir de gloria en gloria, de vacación en vacación. Wow, esta mujer es diferente a la mía. Esta no me va a gritar, esta me va a cocinar 3 veces al día. Porque, ¿qué son eso? Imaginaciones. Esta se va a someter a cualquier inmoralidad que yo quiera hacer con ella por la noche. No importa, aunque sea cristiana, esta va a ser más comprensible. ¿Y qué son eso? Imaginaciones. Diga adiós, imaginaciones. Ahora fíjese, la imaginación no es buena siempre y cuando que tú la uses para soñar los sueños de Dios, porque Dios puede hacer todas las cosas mucho más de lo que pensamos o imaginamos. Y es con la misma mente, no es con otra mente, es con la misma voluntad, es con el mismo cuerpo, es con los mismos ojos, aleluya, es con el mismo ser, porque tú eres un ser moral libre. O escoges servir a Dios o servir al diablo. Ahora, ¿qué es lo que hacen las imaginaciones? Las imaginaciones, te dan el cuadro del pecado. ¿Cómo lo vas a disfrutar? ¿Cómo vas a salir de él? ¿Cómo vas a hacer el crimen perfecto y nadie va a saberlo? Pero a la misma vez, los pensamientos sin control, porque son sin control, porque no están controlados a la palabra de Dios, producen los argumentos para justificar ese pecado que tú vas a hacer. Si estás casado y tienes problemas en matrimonio y hay sus roces, ¿en qué matrimonio no hay roces? Si aún entre la iglesia y Cristo hay roces, que supone que es el matrimonio perfecto. Porque la iglesia no siempre hace lo que Cristo quiere que ella haga. Y la iglesia no siempre cree que Cristo le llenó sus expectativas. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los argumentos para justificar el pecado. ¿Ha oído usted esta frase, especialmente cristianos, ministros que se quieren divorciar, especialmente el hombre? Yo tengo derecho a ser feliz, yo. ¿Y qué de ella? ¿Y qué de los 4 hijos? ¿Y qué de la iglesia que pastoreas? ¿Y qué de tu familia? ¿Y qué de tu compromiso? ¿Y qué de la gloria de Dios para quien tú vives? Yo tengo. Justifico eso. Por eso es que el que se justifica sale condenado. El que se condena a sí mismo sale justificado. Hello. Nadie puede cantar yo tengo un gozo. Ok, está bien. Esto no es de gozo ahora, esto es de revelación.
¿Por qué, por qué corriste de la casa, niño o niña? No me comprenden a mí. Y tú lo comprendes a ellos, que han dado la vida por ti. Y han hecho de tripas corazones para darte educación, para comprarte ropa. Y tus padres se negaron cosas para dártelas a ti. Pero tú piensas en ti. Porque la raíz del pecado es egoísmo. Yo primero. Y cuando el diablo sabe que eso está en ti y eso no se ha transado bien, él viene a usar ese deseo. Si tú tienes un deseo de ser reconocido, de ser puesto por encima de todo el mundo, pues el diablo te trae algo para que sea reconocido. Y tú te llenas de una fantasía de cómo vas a hacer. Pues no importa. No, es que yo tengo derecho a un ejemplo. Y escúchenme los llamados cantantes cristianos. Sí, mira, si vas a ser secular, canta para el diablo, canta para Dios, pero no mezcles las cosas. Hello. Joan es una cantante del evangelio, de verdad. Ok, pero entonces si viene la tentación, Joan empieza a imaginarse que está allá en el Stella Awards, que ya le dieron un rol en la televisión para andar con 3 amigos, a ver con cuál se casa. O con 3 amigas, a ver con... ya ustedes saben de qué yo estoy hablando. Hello. Y después de la imaginación, entonces vienen los argumentos. Dios me necesita en ese mundo, porque a ese mundo nadie lo alcanza. Con algún propósito Dios me llevó a mí a cambiar mi música, que era demasiado era una mentalidad. Yo tenía una mentalidad muy estrecha. Mis canciones eran muy estrechas, no podían alcanzar a ese mundo. Por lo tanto, yo tengo que sacar a Cristo, sacar la sangre, sacar la cruz, sacar el arrepentimiento y sacar la santidad de todas mis canciones y traer un mensaje neutral. Un mensaje neutral. Argumentos. Yo tengo derecho. Y Dios sabe. Nadie me juzgue. Nadie juzgue mi cristianismo, porque yo también amo a Dios. ¿Qué está haciendo? Argumentos. Pero esos argumentos nunca eran posibles, a menos que primero no hubo las imaginaciones de lo que tú vas a convertirte, de lo que vas a hacer, bajo las insinuaciones de lo que el diablo te trajo y te dijo, usando cosas normales en tu vida, usando tu necesidad, si es que necesitas dinero, o tu deseo natural de manifestarte o de ser famoso o famosa. Los pensamientos sin control, ¿qué producen? Imaginaciones del pecado y argumentos para justificarlo. Por eso entonces, ¿qué dice? Que derribemos esos argumentos. ¿Cómo lo hace? Con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que son ¿qué? Poderosas en Dios para que destruir fortalezas. No permitas que Satanás te edifique una fortaleza en tu mente que te va a llevar al pecado, a la desgracia y eventualmente al mismo infierno. Pueden decir amén o aleluya o algo. O si no, conviértase. Ahora, tú eres responsable del pecado. No es Adán, no es Satanás, no son las circunstancias, no es tu carne, eres tú. Cuando permites que tu fuerte deseo por algo te atraiga y te seduzca. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído. Primero es atraído, después seducido. ¿Usted sabe lo que es seducir a alguien? Es un tipo de engaño. Tú no podrás ser seducido a menos que primero seas ¿qué? Atraído. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo fuerte, de su propia necesidad o deseo natural, es atraído y ¿qué? Y seducido. O sea, tú permites o tú lo impides que tu fuerte deseo por algo te atraiga y te seduzca. Aleluya. Praise God. Le doy otro ejemplo para que entendamos. No hay nada erróneo acerca de la relación sexual entre un hombre y una mujer.
Es un deseo que Dios lo puso. No lo puso el diablo. Él quisiera tener ese deseo y no lo tiene. Pues tiene que ¿cómo es que? Corromperlo, porque él no lo tiene. Él no puede nunca disfrutarlo, porque eso se le fue dado a los hombres. Los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Y cuando salgamos de este cuerpo seremos como los ángeles. No hay ni hombre, no hay mujer, no hay sexo. Porque eso fue un regalo especial que Dios nos dio a los humanos, de que pudiéramos tener esa intimidad. Eso Dios lo dio. Es un deseo, es una necesidad, es hermoso, es bello. Pero siempre que sea en el nombre de Jesús y para darle gloria a Dios. Ahora, ve esta noche a tu cámara secreta y empieza a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Trata de hacerlo en el nombre de Jesús y dándole la gloria a Dios, hablando en lengua a la misma vez. A ver, no puedes. Porque tú sabes que es pecado. Ahora, el problema no está con el deseo. Pues Señor, quítame. Usted oye gente que dice, quítame este deseo, Señor, por las mujeres. Pues entonces te vas a volver homosexual. Quítame este deseo por los hombres. Te vas a convertir entonces en lesbiana, porque vas a tener que tener deseo o por los hombres o por las mujeres. Porque entonces te convertirías en un repollo, en un tomate o en una lechuga. Y terminarías participando en los vegetables. Hello. Hello. Una pregunta. ¿Era pecado para Jesús comer pan? No y sí. ¿Era pecado comerlo bajo la insinuación de Satanás? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre. Tenía una necesidad normal. Tenía un deseo aún por comer. Nadie niega eso. Pero Jesús no permitió que la sugerencia del diablo alimentara su deseo y lo separara de la sincera fidelidad al Padre. Y si tú entiendes esto, tú vas a vencer la tentación. Aleluya. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Le rebotó al diablo. Dice, sí, está bien. No solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, yo entiendo que el hombre necesita pan, pero voy a decirte algo, Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es pecado comer pan. No es pecado que el hombre tenga una mujer y la mujer tenga un hombre. Lo que es pecado es hacerlo fuera de la gloria de Dios y hacer cualquier cosa bajo la sugerencia de Satanás. Gloria a Dios. Entiende esto. Y eso se aplica en cualquiera. No es pecado tú desear prosperar, tener dinero, ser rico. Eso no es pecado. El deseo no es pecado. Pero los medios que tú usas, porque Satanás te trae la sugerencia. Y voy a decirte algo. Escúchame esto, querido. La sugerencia de Satanás es siempre un atrecho. Siempre es un atrecho. Cuando dos jóvenes no pueden esperar casarse y tienen sexo fuera del matrimonio, ¿qué hicieron? Un atrecho. Porque no podían esperar. El diablo se especializa en ofrecer atrecho. Escúchame, pastor asistente en esa iglesia que estás pensando dividirla e irte con 50 miembros. Eso es un atrecho y es del diablo. No puedes esperar que Dios te levante, que Dios te honra y que ese pastor principal te bendiga y te envíe a abrir esa iglesia en el tiempo de Dios. Pero estás escuchando que la sugerencia de Satanás, tú también tienes unción. Tú tienes derecho a la expresión, tú tienes derecho a tu ministerio, tú tienes derecho a manifestar tu unción y que el mundo sepa quién tú eres. Y posiblemente tienes deseos de un llamado que el mismo Dios lo puso. Pero si tú no entiendes cómo desarrollarlo, entonces abres una puerta para que venga la sugerencia de Satanás y eventualmente te destruya. Y esto es un principio que se aplica en cualquier área de tu vida, cualquier área. No tengo tiempo para mencionarlos todos. Ok, ahora, tú eres responsable del pecado, no Adán, no Satanás, no las circunstancias. Cuando permite que tu fuerte deseo por algo te atraiga y te seduzca. Ten cuidado cuando tus deseos
se sobreponen a los deseos de Dios para ti, que fue el caso de Lucifer y fue el caso de Adán y Eva. Disertamos muy bien sobre Lucifer en la segunda lección sobre la realidad del pecado. Los deseos de Dios para Lucifer eran cuáles: que siguiera en su presencia, que siguiera guardando su santidad, que lo siguiera alabando, que lo siguiera protegiendo. Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento cuando Lucifer no estuvo satisfecho con los deseos de Dios para él, sino que él sobrepuso su agenda y sus deseos por encima de Dios. Así que ten cuidado cuando tus deseos se sobreponen a los deseos de Dios para ti. Los deseos de Dios para Adán y para Eva era que fueran, entiende esto, que fueran los padres de una generación santa, que se multiplicaran, que llenaran la tierra con gente santa igual que ellos, gente sirviendo a Dios, gente extendiendo el reino de Dios, no solamente en el jardín del Edén, sino en todos los continentes y en todo el mundo. Pero ¿qué sucedió? Cuando oyeron la insinuación de Satanás, y Satanás le cultivó sus deseos, le alimentó sus deseos, trabajó con su deseo natural. Entonces, ¿qué sucedió? Sus deseos entonces se sobrepusieron a los deseos de Dios para ellos. Tremendo engaño. La humanidad está completamente endemoniada en este asunto. Ellos creen que sus deseos son superiores a los de Dios, y ellos no saben que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más abundantes que los nuestros, y que si Él tiene algo para ti, tarde o temprano te lo va a dar. Y no importa lo que el diablo o lo que la gente haga o no haga, Jehová Dios puede cumplir su propósito en ti. ¿Por qué no le da gloria a Él en esta noche? Oh, gloria a Dios. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 11, dice Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya dije que no son malos, pero en el momento que esos deseos solamente quieren satisfacer la carne, satisfacer tu agenda, entonces empiezan a batallar contra tu alma y pueden hacer que tu alma se pierda y vaya al infierno. Muy diferente en 1 Pedro 4, 1 al 2, donde Pedro nos dice de Cristo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, ¿en qué? En la carne. Fíjense, en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra vez ahí está la palabra concupiscencia, es deseo. Dios tiene deseos para ti. Dios tiene planes para ti. Es más, Dios tiene un plan para ti, dice, de forma que te conformes a la imagen de su Hijo. Una pregunta: ¿le faltó algo a Jesús en esta tierra? ¿Padeció hambre Jesús? No. Todo lo que él necesitó, el Padre se lo dio. Es más, después que él resistió la sugerencia diabólica de que convirtiera las piedras en pan, fuera de la voluntad de Dios. Dice, al final del relato dice: y cuando Satanás se fue, dice, los ángeles vinieron y le servían. ¿Quién tú prefieres que te sirva? ¿El diablo con sus insinuaciones egoístas y maléficas? ¿O tú prefieres que los ángeles, que son espíritus ministradores, vengan y te sirvan la salvación, la santidad, la provisión, la prosperidad y todo lo que Dios tiene para ti? Aleluya. La mujer que te traiga el diablo te va a sacar los ojos.
El hombre que te traiga el diablo te va a amoratar los ojos. Pero la mujer o el hombre que te traiga los ángeles va a ser un complemento para tu vida. No están conmigo, no están conmigo, están o no están. Diga deseo. Ten cuidado con tus deseos. Porque vamos a ver cómo es que el pecado se concibe. Ok. Ahora, llega un momento cuando tu deseo queda preñado. Tu deseo se convierte en el vientre, donde Satanás depositó su esperma, su palabra. Tu deseo queda preñado con la sugerencia seductora de Satanás. Porque primero Satanás te atrae, después te seduce y después tiene sexo contigo, espiritualmente hablando. Porque el pecado es una criatura. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. O sea, tu deseo egoísta más la sugerencia de Satanás es igual a pecado. Para propósitos de esta lección en esta noche, pecado es 2 rayitas. Tu deseo egoísta más las sugerencias de Satanás. Porque tu deseo quedó preñado con la sugerencia seductora de Satanás. Y cuando queda preñado, ahí que, ¿cómo se llama el nene? Nadie le ponga nombre. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene. Le llama debilidad. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene. Es un desajuste psicológico. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene. Es un problema. La iglesia le ha cambiado el nombre al nene. Es un pequeño desliz. Pero la Biblia dice que el nene se llama. ¿Cómo se llama el nene? ¿Cómo se llama? ¿Quién le puso el nombre? Dios. Y es tan real que el diablo lo reconoce como su hijo. ¿Cómo es que tú sabes que el diablo reconoce que ese pecado es su hijo? Porque después que tú pecas, especialmente si eres cristiano, el diablo viene y te dice, eso es mío. Tú pecates. Yo te hice pecar y ahora Dios no te va a perdonar. Porque como especialmente eres cristiano, tú hiciste conmigo una fornicación, un adulterio. Porque tú estás casado a Jesús. Se supone que tú te dejes seducir, atraer y seducir de Jesús con la palabra. Y que tú permitas que cuando Él te dé la palabra, esa palabra se mete en tu vientre, se mete en tu deseo. Y que en vez de concebir pecado, conciba justicia. Conciba el plan de Dios. Conciba la gloria de Dios. Y el diablo viene y se burla de ti después que te hizo pecar, después que no que te hizo de forzarte, sino que te sugirió y te atrayó, te atrajo y te sedujo. Entonces ahora te dice, ese es mi nene. Y Dios no lo reconoce. Y a ti también te echó para siempre porque le fuiste infiel a Él. Y Él le llama pecado. Pero tu predicador quizás le llama un desliz, una debilidad, un error. Es problema con su carácter. Pecado. ¿Cómo se llama el nene? Pecado. Ahora, cuando la concepción es completa, dije, tu deseo da luz ¿a qué? Al pecado. Ahora, pero la cosa no se queda ahí. Porque cuando el pecado es consumado, ¿a qué da luz? A la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Oh, pastor, yo pequé ayer y estoy aquí vivito. ¿Tú crees que estás vivo? Hay algo en ti que está muerto. ¿Por qué no puedes
orar con confianza, porque tu fe se murió. Tu confianza en Dios se murió. ¿Por qué no puedes mirar a Dios cara a cara? Porque esa comunión con Él se murió. Cada vez que tú pecas, algo muere en ti. No estamos pensando simplemente en la muerte eterna, que eventualmente es la separación eterna de Dios en el lago de fuego o en el infierno. Eso está de seguro. Pero la paga del pecado es muerte. Algo muere. Algo muere en ti. Corrupción. El pecado siempre causa muerte. ¿Cuántos saben que Adán y Eva no murieron físicamente aquel mismo día? Adán vivió más de 700 años. Pero Dios dijo, el día que pequen mueren. O sea, desatan la fuerza de la muerte. Desatan la debilidad espiritual para poder tener comunión con Dios. Para poder servir a Dios. Para poder traerle gloria a Dios. Para poder obedecer la ley de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Porque el pecado se hace en tu alma. Cuando hay una relación ilícita entre las sugerencias del diablo y tu deseo bueno. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? En Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte. El pecado consumado da luz a la muerte. Ahora, cada uno es responsable de su pecado y no puede culpar a nada ni a nadie del mismo. Stop the blame game. Empezó en el Edén. Empezó con Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí. ¿Por qué? Estaba desnudo. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo supiste? Comí del árbol. La mujer que tú me diste. Adán fue el primero que acusó de que los hombres pecan porque Dios los hizo pecar. O porque Dios le dio una naturaleza pecaminosa, pecado original. Él fue el primero que acusó a Dios. O sea, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo estuviera aún en victoria y estuviera en justicia. Pero la mujer que tú me diste fue terrible acusación. Acusó a Dios. Blame game. El juego de la culpa. Echarle la culpa. En vez de arrepentirse de una vez. Que digo, no, la mujer que tú me... O sea, tú eres culpable porque si tú no me das esta mujer, aún yo estuviera en justicia, en santidad. Y esto a mí no me pasa. Pero la mujer que tú me diste... Aleluya. Va donde la mujer. Oye, ¿qué pasó contigo, Eva? La serpiente me engañó. Y yo comí. The devil made me do it. ¿Quién decía eso? Un muñequito o alguien, Amen. The devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. Flip Wilson. ¿Se acuerdan de Flip Wilson? El diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. O sea, el diablo me engañó. Así que aquí tenemos las dos definiciones, las dos cosas que la gente usa para excusar su pecado. ¿Ok? Señor, tú me metiste en este matrimonio. ¿Por qué tú no te metiste en el medio cuando yo fui a casarme con esta mujer que hemos tenido una vida imposible? Y por esto fue que yo terminé divorciándome y desgraciado y en pecado. Señor, porque si tú te hubieras metido, no, si tú a Dios ni le preguntaste, ni oraste. ¿Por qué le echas la culpa a Dios por algo que Dios no hizo? Cada uno es tentado con su propio deseo. Es atraído y seducido. La otra culpa es ¿a quién? Al diablo. La serpiente me engañó. O sea, yo no hice nada. Adán dijo, yo no hice nada. Tú me diste la mujer. La mujer dijo, yo tampoco hice nada. El diablo me engañó y yo comí. Sí, pero cada uno es tentado.
Ese no fue el primer día que ella estaba mirando aquel árbol. Ella le dio vuelta. Ella le dio vuelta como la mujer que le da vuelta a esas cosas que no puede pagar ni comprar. Ella le dio vuelta como el hombre le da vuelta a ese carro de $80,000 que él no puede pagar ni el seguro. Pero si le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, sigue las imaginaciones y después llegan los argumentos. Yo me lo merezco, yo trabajo. Hasta que un día, aunque la casa se coma por 3 años a sopa Lipton, pero se lo imaginó. ¿Y qué hizo? Lo justificó. Seguiste mirando a esa mujer y dándole la vuelta. No, yo simplemente la estoy viendo la belleza que Dios hizo. Mentiroso, adúltero. Tú te estás ya imaginando. Y después que te imagines, vas a estar justificando y tendrás argumentos para defender. Era que estaba débil. Era que estaba en una depresión. El diablo esto me agarró. No, mentira. Es que te gusta pecar. Es que tu voluntad tú la diriges hacia lo que tú amas. Si la dirigieras hacia el Dios que tú amas, tú no pecarías. No hay que pecar. Alguien está conmigo, no hay que pecar. Santo. Por ahí te van a decir ahora, tú eres de esos de Naúl, los que ya no pecan. Yo no dije los que ya no pecan, los que ya no tienen que pecar. Porque el que permanece en Él y en el servicio a Él y en el amor a Él y en la devoción a Él, no peca. El que peca ni le ha visto ni le ha conocido, porque está mirando al tentador, la sugerencia, lo que el diablo y el mundo y la carne le ofrecen, en vez de estar mirando lo que Dios le ofrece. Aleluya. Que es muchas veces mucho más grande que cualquier cosa que el diablo pueda ofrecerte. Santo el Señor. Hello. La mujer me hizo hacerlo. El diablo me hizo hacerlo. Y ahora llegamos donde el diablo no tenía quien echarle la culpa. De los 3, el diablo fue el más vergüenza que tuvo. Porque el diablo no dijo: Jehová, fue culpa tuya que me echaste del cielo y me tiraste acá abajo. Y como no tenía que hacer, me puse a tentar a la gente tuya. Si tú me das allá arriba y divides el cielo entre tú y yo, esto no pasa. Tú seguirías ahí con tu matrimonio perfecto, con el jardín perfecto, sin pecado, y no tendrías que entonces ahora inventarte el plan de salvación para arreglar todo este revolú. Así que el diablo fue el más vergüenza que tuvo, porque no pude echarle la culpa a nadie. Aleluya. Este no es un pecado de condenación. Cada uno es responsable de su pecado y no puede culpar a nada ni a nadie. David dijo: contra ti solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, verso 4. Esto fue cuando él pecó, adulterando con Betsabé. Él aceptó su culpa. Y el que acepta su culpa recibe la misericordia de Dios. No hay misericordia. Ese es otro mensaje sobre la misericordia de Dios. La verdadera misericordia. El que acepta su culpa recibe su misericordia. Pero con verdad y misericordia se corrige el pecado. ¿Por qué cada uno es responsable de su pecado? Porque de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14, 12. Cada uno de ustedes dará cuenta a Dios de sí. Y voy a decirte algo: tu pecado no es colectivo, tu pecado es personal. Tú no pecaste en Adán, tú pecaste en ti. Y Adán tampoco pecó en ti. Hace mucho tiempo que Adán ya se murió. Ya Adán no está pecando. Tú pecas. ¿Y sabe cuándo es que tú y yo vamos a poder primero convertirnos y arrepentirnos y santificarnos y vivir en la perfecta voluntad de Dios? ¿Sabe cuándo va a ser? ¿Sabe por dónde empieza? Aceptando culpabilidad personal o individual.
Yo solo he pecado. No le echo la culpa a nadie. Yo he pecado. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Dijo, oh papi, yo me fui porque tú me tratabas mal, porque tú no me entendías, porque tú no me dejabas desarrollarme como el hijo menor malcriado. ¿Sabe cómo vino el hijo pródigo? No soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus obreros, de tus esclavos, de tus jornaleros. Aleluya. ¿Qué hizo el padre? Lo justificó, lo perdonó, le extendió su misericordia, le puso el anillo, le cambió la ropa, hizo una fiesta con un becerro y después hicieron una gran celebración de alabanza. ¿Por qué? Porque aceptó su pecado. Él no le echó la culpa al padre. ¿Usted sabe cómo la gente está arrepentida? Cuando dice, yo he pecado, yo solo he pecado. Nadie podrá ser salvo o santificado hasta que pueda mirar a Jesús en la cruz del Calvario y diga, Jesucristo, yo te llevé ahí, yo te puse la corona de espinas, yo te clavé los clavos en los pies y en las manos, yo te azoté. Yo estaba con aquel centurión cuando él metió la lanza y salió agua y salió sangre. Yo estaba con aquel que levantó aquel palo y cuando tú dijiste tengo sed, te dio hiel amarga para torturarte. Yo estuve con aquellos que decían crucifícalo, crucifícalo. No me miren así ahora. Esto no es para perderte. Acepta tu culpa, para que el diablo no pueda concebir nada en ti, para que vivas venciendo el pecado. Aleluya. Con esto termino la concepción del pecado. La semana que viene te hablaré de cómo tú prevalecer sobre el pecado. Aleluya. No te quedes así, como que no es contigo, porque mi mensaje es para ti, no es para ustedes. Es para ti. Recuerda que yo no estoy hablando con los adúlteros y fornicarios. Yo estoy hablando con los orgullosos, con los egoístas. Estate de pie. Levanta la mano al Señor, haga algo. Santo el Señor. Hello. Amen. Praise God. Gracias, Padre. Oren conmigo. Diga, Padre, gracias por la palabra que he recibido. Yo declaro en este momento que yo soy obediente a la palabra de Dios. Yo declaro que soy responsable de mantenerme humilde, de mantener mi fidelidad hacia Dios y hacia Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro en esta noche que no tengo que pecar. Puedo tener victoria sobre el pecado, siempre y cuando que me someta a Dios, siempre y cuando que no acepte la sugerencia de Satanás. En el nombre del Señor, yo declaro que mis deseos, mis ambiciones son para Dios. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Yes. Y ahora, yo no quiero que nadie en esta congregación se quede neutral. Tú estás con Dios o estás con Satanás. O recoges con Jesús o desparramas en contra de Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. Hello. Quiero a la iglesia orando, los que son salvos. Y aquí hay pecadores. Aquí hay enemigos de Dios. Aquí hay gente que están entre dos pensamientos. Yo te reto en esta noche, todo pecador salga corriendo del asiento. Si tú no tienes seguridad del perdón de tus pecados, si sigues siendo egoísta, pensando en ti mismo y nunca pensando en la gloria de Dios,
y nunca pensando en amar a Dios con todo tu amor, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Yo te pido en el nombre del Señor, por la misericordia de Dios, no te vayas al infierno, no te vayas con el diablo. Sal de tu asiento, sal de tu asiento. Dile adiós al diablo, dile adiós al pecado y reconcilia tu vida con Dios. Habrá aquí alguien, habrá aquí alguien. Una alma tan siquiera, sácata. Iglesia, ora conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo. Ora conmigo. Shira la baracatería la bacaya. Ore becatería la bacaya. Yo sé que aquí hay pecadores, enemigos de Dios. Hello, escucha esto, escucha. Te voy a declarar lo que es un pecador. Es alguien que escoge hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Si tú no has arreglado el asunto de cuál voluntad hay en su vida, tú no eres salvo nada. Hello. Aún Jesús tuvo que decidir: tu voluntad, no la mía. Si es tu voluntad y vives para ella, aunque ayunes, aunque ores, aunque asistas a la catedral más grande, evangélica, católica o presbiteriana o de Maranata, si tu voluntad no está entregada a Dios, tú no eres salvo. Tú simpatizas, pero aún sigues siendo enemigo de Dios. Pastor, y usted va a seguir predicando esto por todo este año. Te estoy advirtiendo. Es mucho, entonces solamente vengo al servicio de por la mañana porque me va a dar palo. No, no es palo, te estoy libertando. Hermano, yo estoy libre. Yo estoy libre. No hay mejor cosa que estar libre del pecado, del egoísmo. My God. Del egoísmo. ¿Cuántos quieren cambiar? Aunque seas cristiano. Aleluya. Aleluya. Era Bashaya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga que vida eterna. No pasó nadie, pero vamos a orar por la comunidad. Diga: Padre, en el nombre del Señor, oramos por esta comunidad. Que el Espíritu Santo de Dios sople con convicción sobre el norte, el sur, el este y el oeste de esta comunidad. En el nombre del Señor pedimos avivamiento sobre esta iglesia, para que la gente venga, no a llenar la iglesia, sino a darle gloria a Dios. Declaramos una cosecha de gente salva y santa en el nombre del Señor. Si lo crees, dale gloria a Dios. Yes. Yes. Glory. 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 Yes. Ore cada día por los perdidos. Use el capítulo de mi libro para orar por los perdidos. Venga a la reunión de enseñanza, la escuela de oración. Yo estoy aquí todo este mes completito. Completito. Venga, venga. Pastor, ¿y usted no se desanimó que no pasó nadie hoy? No me importa. Yo voy a seguirlo predicando. Mire, yo estaba en Puerto Rico la primera noche que prediqué. Y prediqué el mensaje contemplando el sacrificio de Cristo. Lo más grande para mí cuando pasó el hermano de Minerva a convertirse. Bien analítico. Y pasó uno de mis sobrinos. Uno de mis sobrinos, criado en la iglesia, llorando como una niña. Un sargento del ejército americano. ¿Y sabe de lo que yo prediqué? Contemplando el sacrificio de Jesús. Dios me dio una gracia en esa noche para que la gente pudieran ver y apreciar. Y yo no quiero que usted sea la diferencia. No venga aquí y se quede así neutral. Esto tiene que usted calarle hondo. Él murió por mí. Él murió por ti.
Y Él murió por los perdidos que están aquí, norte, sur, este y oeste, por tu familia perdida. Una pregunta. Y no me digas que tú no puedes tan siquiera ayunar un día por la salvación de los perdidos. No me dejes solo. Shikara la bacaya. Era banda la bacaya. Y escucha esto. Yo estoy predicando en la perfecta voluntad de Dios, porque fue lo que Dios me dio que predicara en mis 10 días de esperar en Dios. Yes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven a la escuela de oración. Posiblemente, posiblemente, de seguro el viernes el pastor Hilden nos predica por la noche. El viernes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ve con Dios y Él va contigo. Sé santo.